Sturm und Drang entonces sentó las bases del romanticismo posterior y justamente la mayoría de las características se van a mantener en el romanticismo posterior. En cuanto al término romanticismo, la base remota de la palabra está del francés román. No sé si acá ven, está medio del francés román. De ahí nace el adjetivo inglés romantic, del antiguo inglés con K, que quiere decir emocionante. Este es origen del término. Pasen. ¿Acá llegan a ver o les tapa esto? No, igual yo más arriba no llego, pero para completar los datos. ¿Está? ¿Qué quiere decir romantic? Emocionante. ¿Está? Que justamente es la palabra que caracterizaba la pasión sobre la razón, ¿no es cierto? Se difunde por Francia como palabra inglesa y en Alemania romantic desplaza a romanhaft. Esto es en Alemania. ¿Sí? ¿Qué es novelesco? Este significa novelesco. El adjetivo se sustantiva y en Alemania die Romantik pasa a ser el romanticismo. Fueron los hermanos Schlegel los que fundieron el término como nombre de nuevo movimiento. Sí. Este viene del francés, ¿está? Roman. El adjetivo inglés romantic, del antiguo, no se ve que las lenguas van evolucionando, significaba emocionante. Y en Alemania, romantic desplaza a romanhaft, que era novelesco, ¿está? Y luego pasan a nombrarlo die Romantik, el romanticismo, y fueron los hermanos Schlegel los que dispersan el término, ¿no? Los que difunden el término. Del francés, román es novela, ¿no es cierto? Bien. Eso es el origen del término. Vamos entonces, ya dijimos que el origen de lo que es el movimiento
ya esto ya lo dimos. El origen entonces del movimiento está en el Sturm und Drang, que ya lo estudiamos suficientemente, ¿no es cierto? Origen del movimiento en el Sturm und Drang. Y luego tenemos la definición del romanticismo. Es un movimiento cultural que surge a fines del siglo XVIII en Alemania, desde allí se difunde a principios del siglo XIX por el resto de los países de Europa, punto. Como ha señalado Peckman, se escribe así, perdón, acá es una H, el rasgo esencial del romanticismo es la sustitución de la filosofía del ser por la del devenir. Dos puntos. El mundo deja de verse como un todo perfecto, estático, y se concibe como un mecanismo dinámico. Esta nueva visión de la realidad trae consigo un nuevo planeamiento del proceso creador. La revolución romántica es la ruptura de la teoría de la imitación. De la imitación. Frente a esta, es decir, la imitación, se oponen la fuerza creadora del yo, del artista, que se convierte en un pequeño Dios capaz de penetrar en el misterio, en lo más oculto de la realidad. Dos puntos. No la describe, sino que la crea de nuevo en un acto similar a la creación divina. Similar a la creación divina. Este individualismo feroz en el proceso de creación
pide a gritos libertad. Se rechazan las normas del clasicismo anterior. La literatura rompe con los preceptos aristotélicos, en especial con la regla de las 3 unidades. El lenguaje se hace más flexible, musical, mezcla la prosa y el verso, y nace el poema en prosa. Además, introducen novedades en las estrofas y los metros. Frente a la razón, oponen la intuición y los metros. Frente a la razón, oponen la intuición. ¿Hasta ahí están? Y la imaginación cobra especial relevancia. Este irracionalismo, sí, este irracionalismo hace que se valore el mundo de los sueños. El escritor romántico se acerca al cosmos de ultratumba, a lo fantástico, a lo satánico. 2 puntos. La noche es su compañera. Huye del cosmos que le rodea y se refugia en el pasado, en la Edad Media con sus castillos, con sus templos góticos. Los patios solitarios son el escenario de muchas de sus obras. Otras veces se siente atraído por la realidad oriental. Vieron que las características que se están nombrando acá no es que todos tengan estas características, sino que son características generales que algunos presentan más y otros menos. Este movimiento que acá dice por Europa, pero este movimiento también se extendió a las Américas, ¿no es cierto? Tenemos poetas románticos también en América y el punto de terminación varía según los países, es decir, se extiende el romanticismo por diferentes momentos según los países, ¿no es cierto? Tenemos un gran poeta romántico americano que es Whitman, que Whitman hay que recordarlo muy especialmente porque es el creador del verso libre, ¿no? Que es el verso sin rima y sin medida, que ahora después vamos a ver un poquito más. Seguimos un poquito más entonces con esta definición de romanticismo. Sus temas preferidos, ahí ya los dicté, ¿eso no? Sus temas preferidos, entonces, sus temas preferidos son, 2 puntos. El amor y la muerte unidos íntimamente, la historia pasada y la religión,
junto a la naturaleza como organismo vivo, capaz de impresionarnos con su fuerza. Entre paréntesis, el mar, la tormenta o los lugares recónditos y solitarios en los que el personaje se enfrenta en solitario consigo mismo y sus dudas. Cierro paréntesis. Otro párrafo, ¿no? Se trata de una nueva estética. Se trata de una nueva estética que derriba los modelos que venían desde el Renacimiento y que tenían su origen en Platón y Aristóteles. La mentalidad romántica es ambivalente, punto y coma. En su seno bullen contradicciones que atormentan el alma. 2 puntos. La exaltación religiosa alterna con la negación de toda creencia. El cosmopolitismo con el nacionalismo. La exaltación religiosa alterna Con la negación de toda creencia. ¿Estás ahí? El cosmopolitismo con el nacionalismo. Incluso el regionalismo y el localismo. Entre paréntesis. En países como Italia, que carecen de unidad nacional, el romanticismo adquiere singular importancia. Cierro paréntesis, punto y coma. El optimismo con el pesimismo y la insatisfacción, punto y coma. La huida hacia el pasado, con los deseos de aproximarse a orbes desconocidos, como el oriental, a orbes desconocidos, como el oriental, etc. por eso se habla de exotismo, ¿verdad? ¿De qué? De exotismo. Exotismo, muchas veces se llama, exactamente. El romanticismo de cada país se diferencia del resto por los factores políticos y por sus tradiciones literarias. El alemán es el más radical y profundo. 2 puntos. En él la teorización alcanza gran desarrollo y empapa todas las manifestaciones humanas. En él la teorización alcanza gran desarrollo y empapa todas las manifestaciones humanas.
Bien, el francés, es decir, el romanticismo francés, en un principio conservador y reaccionario, a partir de 1830, con Víctor Hugo, se hace equivalente del liberalismo. La batalla contra el clasicismo es mucho más fuerte en Francia que en ningún otro país. El teatro se convierte en el caballo de combate en Francia, ¿no? El prefacio de Cromwell, de Víctor Hugo. Cromwell, se escribe así, la obra de Víctor Hugo, es toda una declaración de principios y se puede considerar el primer manifiesto romántico. Víctor Hugo es el defensor del nuevo movimiento. Bien. Bueno, después habla de los diferentes países, pero esto ya, digamos, ya quería muy extenso. ¿Sí? ¿En dónde? A ver, decime. Equivalente del liberalismo. Sí. Al liberalismo. Sí, Del liberalismo, sí. Ahí está, ¿no? Recuerden que esto es un movimiento, ¿no? Recuerden que lo que es el movimiento es un término de más amplitud que estilo y que escuela, ¿está? El término movimiento es aplicado al conjunto de manifestaciones artísticas e ideológicas con ciertos caracteres que le dan unidad, que constituyen un cambio perceptible con respecto a los de la época anterior. Ahí está, por eso es un movimiento cultural, ¿no? Que abarca todas las disciplinas y todas las esferas. Muy bien, vamos entonces a ver un poquito a Leopardi, que me gustaría que alguien ahí vea la biografía y sintetizamos la biografía como para tener una idea, no empezar directo con el poema. ¿Quién tiene ahí una biografía del autor? Yo tengo una acá, pero es larguísima, digo, algo que les salga ahí más fácil. Tengo una francesa. A ver. Leopardi nació en 1798, fallece en 1837, fue
poeta, filósofo y ensayista, figura clara del romanticismo literario, marcado por una salud frágil, enfermedad de Pott y una infancia solitaria en Recanat. Desarrolló un pensamiento pesimista y una lírica profunda. Su obra, maestra poética, es cantos, reflejando melancolía y la búsqueda de sentido ante el sufrimiento humano. Eso sería lo más breve. Bien, Tengo acá el problema que sí. puede lograr problemas físicos como la enfermedad de Pott, que lo marcó profundamente con un carácter poético que después traspasó a su obra literaria. Es recordado como el poeta del calor, pero también como un precursor del existencialismo moderno por la profundidad de sus reflexiones sobre la condición humana. Bien. Escribió numerosas obras. En 1809 sería de las primeras el soneto La muerte de Héctore, sería la muerte de Héctor. Escribe una tragedia llamada Pompeyo en Egipto y los Epigrami, en 1812. En 1818 escribe El discurso de un italiano en torno a la poesía romántica. En 1819 escribe las canciones para una señora enferma y en la muerte de una señora, etcétera, ¿no? Bien, bueno, y tiene varias obras, ¿no? Varias obras. ¿Esa enfermedad en qué consistía? Bueno, cuando pasa eso, en general te conviene ver las dos y ver si están muy diferentes, ¿no? ¿Quién lo lee allí? Porque antes que nada lo debemos leer. ¿Quién lo lee allí? ¿Sí? Empiezo. Sí. La lección que yo tengo, que voy a comentar nada más de cuál es, para que sepan, es editorial Les Pasa, Calpe Madrid, 9. Comienzo. Sí. Desde la punta de la antigua torre, con el solitario, a la campiña. Vas cantando hasta que muere el día, y por el valle ahora la mano. La primera en torno en la vida, y por la casa pública. Sí, que también se puede hablar. Si oyen bailar ramos, un pico, los pájaros dicen, en la rama. 1000 veces tiran por el cielo libre, y así se fijan en cómo. Tú miras pensativo a cada lado, solitario. No vuelves, se trata de alegría, el gozo libre. Tantas etapas admirables, el tiempo más perdido de tu vida. ¿Cuánto se parece tu costumbre a la mía? Risa y gozo. Sí, el encabalgamiento abrupto es cuando entonces el sentido de un verso, ¿no?, sigue en el siguiente, pero se interrumpe antes de terminar la unidad métrica. ¿Tá? La unidad métrica es el verso. ¿Tá? Ese es el encabalgamiento abrupto. Y el suave, disculpe, no me vea. El suave es cuando el sentido de un verso se continúa en el siguiente
y abarca todo el siguiente verso. De nada. Y el encadenado es cuando abarca más de 2 versos y se va entonces encadenando el sentido, ¿no? Es decir, a nivel semántico está encadenado por más de 2 versos. El encabalgamiento entonces es la falta de concordancia entre la unidad métrica y la unidad semántica y sintáctica. Bien, entonces es importante este recurso entonces porque hace a este sentido de interrupción de lo que está diciendo, ¿no? A veces, y de continuación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el encabalgamiento abrupto, dejando para luego toda dicha y solaz. Ahí provoca un efecto el hecho que sea abrupto, ¿no? Y le da un sentido que la emoción se interrumpe y luego comienza otro sentido. Y en tanto la mirada derramo por el aire, ¿no? Me hiere el sol que entre lejanos montes después del día sereno, hiere el sol, metáfora. Gente, algo importante de este poema que es bueno recordar, aunque no estaban las preguntas, pero es bueno recordar que está entonces desde el punto de vista de su estructura externa, es una combinación de versos heptasílabos y endecasílabos. Heptasílabos, es decir, de 7 sílabas y endecasílabos, dispuestos en 3 estrofas de desigual extensión. Si bien no tiene un isosilabismo total, un asosilabismo total, es decir, asosilabismo es cuando no tiene el mismo número de sílabas. Asosilabismo es cuando no tiene el mismo número de sílabas. Acá no, tiene dos determinados, heptasílabos y endecasílabos. Pero esto era una profunda transgresión, ya el usar, el apartarse. No se olviden que hasta la época clásica, por ejemplo, si había un soneto, recuerdan que los sonetos son 2 cuartetos y 2 tercetos. Y además tenía que haber una cierta rima especial. Entonces, ¿qué hacen los románticos? Y esta es una característica que no la mencionaron. Sí, habla de la libertad de la composición. Acá había una característica del romanticismo que era lo que ellos deseaban, y era la libertad de composición, el apartarse de esas tan estrechas estructuras. Esta es una sola, pero había varios tipos estróficos que justamente ellos querían evadirse. Es una profunda transgresión esto que esté escrito en 3 estrofas que no tienen la misma cantidad de versos, ¿no? Es decir, manejas la libertad estrófica y también la libertad en la rima, ¿tá? Si nosotros vemos el original, vemos que la rima, no todas conservan rima entre sí, maneja las rimas con libertad. Sí hay algunas rimas, por ejemplo, hay rimas asonantes y rimas consonantes,
¿está? Pero las maneja con una total libertad, ¿está? Esto es, entonces, no se olviden que este poema es del año 1829, pero lo había concebido unos 10 años antes, lo había pensado a eso de los 20 años, ¿no? Y después lo reformula o digamos, corrige algunos aspectos. Si nosotros vemos del propio italiano, tenemos, por ejemplo, giorno con entorno, d'intorno, ¿tá? Que acá sería la rima común. Rima consonante. Y porque riman las vocales y las consonantes. Repasamos un poquito lo que es rima. ¿Qué era la rima? Identidad física total o parcial del brazo. Concordancia. Y siempre. No, esa definición, ¿identidad de qué? Como dijiste. Eso no, acústica total o parcial de los versos. Es la coincidencia sonora, la coincidencia. Puede ser, como dijimos, parcial, total, pero sí, pero siempre a partir de la última vocal acentuada. Ahí está, eso es muy importante. Acá es más difícil de ver porque estamos en una traducción, ¿no? Pero rima se define como la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Ahí, a partir de ahí que vemos si es parcial o total. Sí, igual a mí no me gusta parcial o total. No, nosotros siempre usamos asonante consonante, Sí. pero también decimos con las otras denominaciones consonante. La rima consonante es aquella en la que coinciden tanto vocales como consonantes a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, costumbre y cumbre. ¿Cuál es la última vocal acentuada de costumbre? La U, costumbre. O sea que de acá tenemos que buscar la rima. ¿Cuál es la última vocal acentuada de cumbre? La U, ¿no? Acá tenemos que encontrar la rima. ¿Coinciden las vocales y las consonantes? Sí. Entonces hay rima consonante. ¿Tá? Siempre es a partir de la última vocal acentuada. Y son sonidos, porque a veces hay una S o una Z, ¿no? Gozo con reposo, por ejemplo, ¿no? Y la rima asonante es aquella en la que coinciden solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. ¿Está? Por ejemplo,
partir de acá y manzana. Ahí está. Y acá coinciden solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. ¿Está? La singularidad y la ruptura, que era una característica de la libertad, esta romántica que buscaban en la estructura, justamente es que él se toma la libertad de que hay algunas rimas asonantes y otras consonantes, y además lo maneja con libertad, es decir, maneja, no tiene una rima como, digamos, fija. Por ejemplo, no es el primero con el tercero, y etcétera, sino que es una rima libre de esa estratificación, ¿no? Otra cosa que me gustaría marcar es que para cuando nosotros estudiamos, yo pensé que me iba a dar para estudiar cada momento. Momento es cada una de las instancias psíquicas que se presenta en la composición del poema, psíquicas que se presenta en la composición del poema y en que se divide el texto al efecto de su mejor análisis. En este caso encontramos en estas 3 estrofas 3 momentos divididos por estrofas. Y sintetizo rápidamente estos 3 momentos. No es la hora, faltan unos minutitos. Bueno, el primer momento es el exilio del mundo, el exilio del mundo y de la juventud, la soledad del poeta en su altura. Vieron que el pájaro está en lo alto, ahí entonces vemos justamente esa altura que separa y divide a ese pájaro de los demás, ¿no es cierto? Hay un fuerte contenido simbólico en esa altura que diferencia dónde está el pájaro, dónde está el poeta que canta y dónde están los demás, ¿entienden? Luego se refiere a las carencias, a todo lo que le falta, sin amigos, sin vuelos, te falta la alegría, ¿no? Y el hecho de que pase el tiempo más florido de la vida, ¿no? Que Sería dentro del primer momento. sí, que el tiempo más florido de la vida sería una perífrasis de la primavera. Y la primavera se asocia simbólicamente a la juventud. Sintéticamente, el segundo momento es el recuerdo de la juventud, sería la segunda estrofa, y el pasar del tiempo también está la contemplación de la juventud. Y es significativo que él está en un lugar alejado del pueblo. Hay un profundo contraste entre la alegría del pueblo y la tristeza, el alejamiento, la soledad.
que manifiesta ese yo lírico. Luego, en el tercer momento, el desconsuelo ante la vejez, el temor al exilio de sí mismo. Vieron que el exilio de sí mismo es uno de los temas que predomina, es decir, el separarse. El exilio es el separarse una persona de la tierra en que vive. Acá hay como algo que marca que esa vejez estaría exiliándolo de él mismo, dejando de ser él. Por eso dice, ¿qué será del deseo que siente en la juventud? ¿Qué será de estos años de mí mismo? ¿No? En esas dos preguntas retóricas. Y llama como símbolo el odiado umbral, símbolo de ese... Recuerden que el umbral es la parte que está abajo de la puerta, y el atravesar ese umbral, simbólicamente que sería como atravesar la vejez. ¿Está? Y termina entonces en el desconsuelo, en el desconsuelo de esa perdida juventud, ¿no es cierto? Decimos dos palabras más sobre Leopardi, que, bueno, a mí me gusta analizar siempre todo más exhaustivamente, pero bueno, no da en ese caso para todo. Sí, para el día de mañana que se vaya a estudiar o vayan a hacerlo en el parcial, tiene que estar primero, como siempre, a qué género hablan dos palabras sobre Leopardi, ¿sí? Termina y yo después te pregunto. Dale. Hablan dos palabras sobre Leopardi, a qué época, ¿no? Romanticismo, a qué género pertenece, género lírico. Ahí definen el género lírico, es decir, la palabra lírico proviene de lira, instrumento músico de cuerda, al son del cual cantaban los poetas en la antigüedad. El género lírico está compuesto, en su forma externa, está compuesto en versos que se agrupan en estrofas. Y entre sí tienen una determinada rima. Eso lo hemos trabajado en el pasado, ¿no? Las rimas consonante y consonante, ¿verdad? Sí, pero digo, esto sería como una introducción general. Claro. En cuanto al contenido, el género lírico... Y hay que dividir, o sea, no definir la rima consonante y asonante. Sí, cuanto más definas, más notas vas a tener. Definís rima, rima consonante, rima sonante, decís qué tipo de rima tiene ahí, que recuerdan que vimos que tenían los dos tipos de rima, asonante y consonante, en este caso alternadas y sin especificación precisa, es decir, que no es que rime la primera con la tercera y la cuarta, no, era totalmente libre en el caso de Leopardi en este poema que estamos viendo. Bueno, estaba desde el punto de vista del contenido que dijimos ya. El género lírico que vamos a ver. Ahí está, es la expresión del yo lírico. Expresa pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Y todo el mundo a esta altura sabrá lo que es yo lírico. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? La voz del emisor en el texto poético. ¿Todos de acuerdo? Es una función ficticia que lo que hace justamente es emitir el contenido del texto. Es la primera, el yo lírico es la primera persona del singular
que se encuentra en el texto. ¿Está? Diferente del autor. ¿Está? Bueno, y ahí entonces empiezan a hablar de esas 3 estrofas que en este caso tienen, que son alternadas, que no tienen una rima común, etc. Yo ahí dije los temas de cada parte, pero el tema general es la nostalgia de un bien que ama entrañablemente y todavía no sabe ni puede disfrutarlo. Canto por el exilio o el exiliado de la vida. Vieron que él extrañaba aquella juventud, pero aquella juventud que en parte sentía en cierto momento como que no había vivido, ¿sí? A nosotros nos faltaba dar ese pequeño, además de lo que tenemos hoy, nos faltaba dar ese pequeño que se había pasado. Ah, Vale. Todavía, no sé si ya ¿Lo qué? me quedé todavía. El tema general, la nostalgia de un bien que ama. Entrañablemente Y todavía no sabe ni puede disfrutarlo. Canto, por lo tanto, del exilio o del exiliado de la vida. ¿Está? Otra cosa, bueno, después ya trabajamos bastante las figuras, que dijimos todas las figuras lo que eran, que algunas habíamos disentido, etcétera, pero hay una que no, si bien la trabajaron, no lo trabajamos. La figura más importante era esa del pájaro, el pájaro como símbolo. Y entonces vamos a incorporar la definición de pájaro de Cirlot, del diccionario de símbolos de Cirlot. ¿Cómo se escribe? Con C, así. Que dice: todo ser alado, o sea, con alas, es un símbolo de espiritualización ya desde el tiempo de los egipcios. La tradición hindú dice que los pájaros representan los estados superiores del ser. La significación del pájaro como alma es muy frecuente en todos los folclores. ¿Puedes repetir después del ser? Tipo, estados superiores del ser. La significación del pájaro Como alma es muy frecuente en todos los folclores. La idea del alma como pájaro no necesariamente implica la bondad de esa alma. Y ahí da varios ejemplos que no vienen al caso, ¿no? Pero da más ejemplos de lo que puede ser. Pero me interesaba que vieran eso. Bien. Y había dicho los diferentes temas de las 3 partes de la obra, que eran 3 momentos. Recuerden que dijimos, ¿no?, que la parte de lo que es el género lírico se divide en momentos, ¿tá? Y que en este caso coincidían las 3 partes con las 3 estrofas,
¿Está? Y que ya lo dictamos eso la última clase, ¿no es cierto? Bien, y después un recurso que no mencionaron, creo que no mencionaron, es el hiperbatón. No me acuerdo si lo mencionaban, pero creo que no. Sí, está. Que ya en la primera hay, ¿no? Desde la punta de la antigua torre, gorrión solitario, la campaña vas cantando. Ahí primero va, el hiperbatón es un recurso de construcción en el que se produce la alteración del orden lógico, sujeto, verbo y complementos. ¿Está? Y ahí daba primero desde la punta de la antigua torre, eso sería el complemento circunstancial del lugar, ¿no? El gorrión solitario es el sujeto, tendría que ir primero, ¿está? Después el verbo, vas cantando, esa perífrasis verbal del verbo en presente más el gerundio, ¿está? Etcétera, ¿no? El resto de la parte del poema. Y ahí el primero que veo es en esta primera parte desde la punta de la antigua torre, gorrión solitario, la campaña vas cantando hasta que muera el día. El hiperbatón es justamente la alteración del orden sujeto, verbo y predicado y complementos. ¿Está? Acá sería el gorrión, que no dice el gorrión, dice gorrión solitario, ¿está? Verbo, en este caso la perífrasis verbal, vas cantando, y luego el orden de los complementos circunstancial, modo, tiempo, causa, modo, tiempo. Tenés que ver primero cuál es la causa, ¿tá? Después el modo y después el tiempo, ¿tá? Va hasta la 3 porque después y por el valle vaga la armonía, ahí es otro enunciado porque está la i, ¿tá? Así que abarca, en ese caso también hay un encabalgamiento de estos 3 versos, ¿tá? Muy bien, bueno, también estaba la eremita, ese, creo que lo dijeron eso, de la eremita, del extraño, el que no quería estar con nadie. Y bueno, después creo que trabajamos bastante los diferentes rasgos de lo demás, ¿no? Y bueno, y en esas 3 partes que vi. Hasta acá entonces estaría lo de Leopardi para compensar un poquito lo de la clase pasada y por supuesto mencionar todas las características del romanticismo que estaban en el poema. Entonces ahora